si a alguien le faltase algo que vosotros poseyeseis, le concederéis su uso, y no por caridad, sino por obligación. Entonces fíjense que este es interesantísimo el correlato que tiene con los dichos de nuestro codificador Dalmacio Beresardi. Dice, hemos decidido abolir el derecho enfiteutíco, que es este de que cada uno puede tomar la tierra que quiere, pero debe pagar por ella. El alquiler debe ir a parar a los fondos públicos. Y dice, hemos decidido restablecer el puro derecho romano y que será el contrato de alquiler una buena herramienta para acceder a la tierra de las nuevas generaciones. Fíjense qué pícaro. Así que el alquiler va a ser una buena herramienta para que las generaciones futuras accedan a la tierra. ¿Y de cuánto va a ser ese alquiler? No sé si saben el drama que están viviendo la gente que tiene que pagar alquileres, pero es precisamente la falta de acceso a la tierra. Desde los egipcios, los judíos sufrieron esa falta de acceso a la tierra en Egipto, lo que los transforma en esclavos. Entonces, todos nuestros congéneres que no tienen acceso a la tierra, no tienen acceso, no son hombres libres, porque van a tener que pagar, además de impuestos altísimos, alquileres. Pero lo que importa, dice, no es si Cristo fue o no pobre, sino si la Iglesia debe o no ser pobre. La pobreza no se refiere tanto a la posesión, no de un palacio, como a la conservación o a la pérdida del derecho de legislar sobre las cosas terrenales. O sea que la pobreza se define en el derecho a legislar. Acá está el meollo del asunto. Si vos tenés, quien tenga la capacidad de generar el derecho, va a ser el que va a definir si vamos a tener Civita Dei, la ciudad de Dios o la ciudad del diablo. Está clarísimo, Guillermo de Oca. Entonces dice, Dios recibió del Padre el dominio universal de todo. Fue propietario de las ropas, alimentos, dinero y gracias a contribuciones y ofrendas de los fieles. Y si fue pobre, no lo fue por no tener propiedades, sino porque no percibía los frutos de estas últimas, porque el mero dominio jurídico, separado de la recaudación de los intereses, no vuelve rico al que lo detenga. Es decir, la tierra no me hace rico, lo que me hace rico es ese incremento del valor de la tierra que me lo tome yo, ese incremento del valor de la tierra que yo no produje. ¿Que quién lo produjo? Y lo produjo la sociedad, porque si la tierra vale más es porque hay más gente dispuesta y hay más demandas sociales. Este es el sistema económico y rentístico de nuestra Constitución. O sea, ya claramente esa recaudación del interés después se va a llamar renta. Entonces acá lo dice claro, la iglesia de los pobres se enfrenta a la iglesia de los ricos porque los ricos toman para sí la recaudación de ese interés que produce la tierra. Entonces siguen los debates. Entonces en el debate sobre la pobreza dice, acá viene, porque lógicamente todo esto ¿cómo terminó? Terminó que ganaron los dominicos y los benedictinos, que siguieron imponiéndose y terminaron legislando ellos y generando monarquías de derecho divino. Lograron matar a los templarios, matar a Felipe el Hermoso, rey de Francia, matar al sucesor, matar a la gente y terminar con la dinastía de los Capetos e instalar monarquías de derecho divino, los Borbones. Lo mismo hicieron en España, donde terminan los Austrias. Imagínense que Carlos V declara en el 1500 la libertad de todos los hombres de América y la necesidad de que los españoles vengan a cruzar su sangre con los nativos
Por eso es que Manuel Belgrano propone como rey del territorio a Juan Bautista Tupac Amaru, hijo de una cruza. Bueno, entonces acá el debate sobre la pobreza se dirime en la capacidad, el derecho a legislar. ¿Quién va a tener derecho a legislar? Y se produce un muy interesante debate que por supuesto va a conducir a Guillermo de Ockham a la hoguera, pero él huye y se pone bajo la protección de Luis de Baviera junto con Miguel de Cesena y pueden evitar que lo prendan fuego. Entonces dice, pues bien, acá está la descripción del debate, muy interesante, no me olvidé los anteojos. Pues bien, dice, si uno solo puede hacer mal las leyes, no las hará mejor una mayoría. Desde luego, subrayó, se habla de las leyes terrenales, relativas a la buena marcha de las cosas civiles, al derecho civil se habla. Es bastante claro en el Génesis. Dios trajo ante los hombres todos los animales para ver cómo se los nominaba. En efecto, ya se sabe que diversos son los nombres que los hombres imponen para designar los conceptos. De modo que, sin duda, la palabra nominar procede de nomos, o sea, de ley, porque precisamente los hombres dan los nombres. Cristo no vino a este mundo para mandar, sino para someterse a las condiciones que encontró el mundo. Al menos en lo que se refiere a las leyes del César. No quiso que los apóstoles tuviesen dominio y mando. Y por eso parecía sabio que los sucesores de los apóstoles fuesen aliviados de todo el poder mundano y coactivo. Si el pontífice, los obispos y los curas no estuviesen sometidos al poder mundano y coactivo del príncipe, la autoridad de este último se vería invalidada. Y con ello se invalidaría también una orden que, como acabamos de demostrar, había sido instaurada por Dios. Entonces, está diciendo a los benedictinos, a los dominicos, no tenemos que meternos en la vida terrenal, no tenemos que meternos a legislar. Si Cristo hubiese querido que sus sacerdotes obtuvieran poder coactivo, habría establecido unos preceptos precisos, como hizo Moisés con la ley antigua, pero no los estableció, por tanto, no quiso otorgarle ese poder. O habrá que pensar que sí lo quiso, pero que en 3 años de predicación le faltó tiempo o capacidad para decirlo. Lo justo era que no lo quisiese, porque si lo hubiese querido, el Papa hubiese podido imponer su voluntad al rey y el cristianismo no sería ya la ley de la libertad, sino la intolerable esclavitud. El cristianismo evoluciona del judaísmo porque precisamente el judaísmo cae en una cantidad de leyes que transforman a los judíos en esclavos. Entonces el cristianismo viene con 10 preceptos, punto. Hay que cumplir estos 10 preceptos. Es la libertad del hombre es lo que está en juego. Todo esto no entraña una limitación de los poderes del sumo pontífice, sino que un enaltecimiento de su misión. Porque el siervo de los siervos de Dios no está en la tierra para ser servido, sino para servir. Y por último, sería en todo caso muy extraño que el Papa tuviese jurisdicción sobre las cosas del imperio y no sobre otros reinos de la tierra. Como se sabe, lo que el Papa dice sobre las cosas divinas vale tanto para los súbditos del rey de Francia como para los del rey de Inglaterra.
pero también debe valer para los súbditos del Gran Khan o del Sultán, de los infieles, porque precisamente se los llama infieles debido a que no son fieles a esta bella verdad. Y por consiguiente, si el Papa considerase que tiene jurisdicción temporal en su carácter de Papa, solo sobre las cosas del imperio, podría sospecharse que al coincidir la jurisdicción temporal con lo espiritual, no solo no tendría jurisdicción espiritual sobre los sarracenos y los tártaros, sino tampoco sobre los franceses y los ingleses, lo que constituiría una blasfemia criminal. O sea, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es esto, nosotros tenemos una jurisdicción divina, nos tenemos que someter a las leyes del César, a las leyes del Khan, a las leyes del rey de Francia, al rey de España, y no querer instalar a través del derecho divino instalar el derecho canónico. Un gran jurista peruano dice que en las universidades no se enseña derecho canónico para que los abogados no se enteren que el derecho civil es una copia del derecho canónico, donde lo único que se hace es cambiar los términos. Es decir, lo que para el derecho canónico era un pecado mortal, para el derecho civil es una pena grave. El pecado venial se transforma el pecado venial en pena leve. Entonces hay esa modificación, esa utilización del neolenguaje para transformar el derecho canónico, que no es más que el derecho romano, en derecho civil. Bueno, y entonces ya vimos las consecuencias de esto. Juan 22 pide que venga Guillermo de Ockham y compañía a Aviñón con la clara intención de hacerlo arder en la hoguera, porque es necesario aniquilar el pensamiento. Este proceso se da a través de la Inquisición en España y después a través de la Guerra Civil. Hoy los españoles, como los argentinos, no saben qué fueron los españoles, no saben qué fueron los Austrias, no saben que fueron gobernados por 700 años por godos, que eran monarquías electivas, no saben nada de nada. Su historia esta necesidad con el nacionalismo de modificar la historia y hacer una historia a la conveniencia de este sistema, es lo que ha llevado a que nosotros tampoco sepamos que fue la Revolución de Mayo y ni siquiera sepamos que fue el cristianismo. Bueno, lo cierto es que en esta lucha el único que pudo zafar fue Enrique VIII, a quien lo intentaron matar varias veces. No pudieron, pero generó una iglesia anglicana, muchos príncipes generaban órdenes, los salesianos, los distintos órdenes eran para proteger al príncipe del poder absoluto del Papa Romano. Así que intentan matar a Enrique VIII, lo obligan prácticamente a generar su propia iglesia romana y anglicana, intentan matar a su hija Isabel también. Bueno, eso es más o menos historia conocida. Para ir cerrando, lo que está, Winston Churchill en 1909 escribió: Land price is the cause of poverty. O sea, el precio de la tierra es la causa de la pobreza. Lo escribió en 1909, pidiendo la reforma tributaria, no solo para Inglaterra, sino para toda Europa. Por supuesto no se lo escuchó, vino la Primera Guerra Mundial. Después lo volvió a repetir. Todos creían que era imposible, se burlaban de él. Cuando estuvo Fred Harrison en la Argentina, vino a decir lo mismo: si no hay una reforma tributaria, las tensiones de civilización en las distintas regiones
la desigualdad generada por el derecho romano va a generar una tensión de civilización tan grande que es posible que la única solución que tienen las sociedades de evitar una guerra civil es logrando una guerra con el vecino. Ya vemos que el Papa en estos años no ha parado la invasión a Irak, paró la guerra con Libia, está tratando de frenar a los rusos contra Ucrania, pero no hablemos de lo que es todo el norte africano. La situación que está pasando España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, están en unas situaciones donde la tensión de civilización crece. Entonces, no hay posibilidad quizá que haya una guerra mundial, seguramente que no. Quizá tampoco haya posibilidad que grupos terroristas puedan operar porque el desarrollo de las tecnologías lo hace cada vez más difícil, que grupos organizados intenten acciones terroristas. Pero lo que sí está presente, que esa tensión va a ir estallando en forma individual. Entonces vemos la tasa de crimen y la tasa como está subiendo violentamente en todo el globo. Brasil va a festejar su mundial y tiene una tasa de crimen de 40.000 crímenes por año, o sea, vive en una guerra civil. Lo que pasa es que esto no se sabe porque no aparece en los diarios, como los que mueren son pobres brasileños en manos del ejército, entonces esto no se conoce. No quieren saberlo cuál es la situación de Honduras, la de México, la de Estados Unidos. Todo esto trata de... Entonces, hay una sola solución. Acá traigo encontré esta foto que es muy interesante, porque en esta imagen, acá vemos al Señor de la Tierra, que está por fuera, y adentro de un ring están los trabajadores contra el capital. Este es el ring peronista, combatiendo al capital. Y acá hay un chiquito que dice, este no es el enemigo correcto. Dice, ustedes tienen que pelear contra los dueños de la tierra, contra los lores, que son los que se llevan todo. Entonces cada vez más estamos viendo un crecimiento exponencial de la concentración de los monopolios en manos de muy pocos, y cada vez más enfrentándose el capital con el trabajo. Esto es el neoliberalismo, donde saca del ring a la tierra queda fuera como espectador, se da la gran panzada y los trabajadores se matan contra los... Entonces cuando uno elimina la renta como fuente de retribución, entonces no queda otra que cobrar impuestos de tipo romano. Y Spencer dice, a más impuestos, más difícil para el hombre tener propiedades, pudiendo tener acceso a las mismas únicamente los ricos. Esto es lo que se llama la concentración de la riqueza, que pese a los esfuerzos del gobierno por generar igualdad, cada vez está más concentrada, cada movimiento hace que se concentre cada vez en menos manos. Así que fíjense que esto lo dijo Winston Churchill en 1909. Si hubiese podido evitar la Primera Guerra Mundial si se hacía una reforma tributaria. En 1914 se lo dice Rusia, León Tolstoy. Escribe documentos como los que escribe Winston Churchill. Le dice al zar, que era su amigo, al ministro de gobierno, esto se soluciona fácilmente, tenemos que hacer una reforma tributaria, si no esto va a estallar. Estalló, le cortó la cabeza a los rusos y todavía están viviendo las consecuencias. Es decir, que por no realizar esta reforma que manda la economía clásica, que manda y el derecho natural, solamente en el siglo XX murieron 186 millones de personas. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que no le hayan, con la evidencia, con los trabajos que presentó Winston Churchill, cómo puede ser que no le hayan dado? Le dieron al país en ruinas cuando estaba en medio de una guerra
pero cuando sacó a Inglaterra de la guerra no pudo ser reelecto porque el campus británico lo aniquiló. Así que se entiende entonces este cartel que dice: tu botín es mi crisis. Vos te estás rico porque te apropiás de los fondos públicos, te llevás la renta de la tierra, te llevás esos alquileres altísimos y no le dejás nada al gobierno, entonces el gobierno que tiene que atacar con impuestos. Tu botín es mi crisis. Estos son carteles populares que quizás no sepan qué están diciendo, pero están diciendo la verdad. Este juego que jugamos todos, el Monopoly, que es un juego fantástico, pero la gente, claro, si perdés te vas, te comes un helado y te vas a tu casa. Pero este es el juego del capitalismo, este es el juego del neoliberalismo, del sistema esclavista. Lo que pasa es que en la vida real los que se caen, los que pierden, los que dejan de tener el monopolio, son hombres de carne y hueso, que como sus deseos, como decía Ambrosio, como sus deseos se ven obstaculizados por la ley, se vuelven más violentos y se precipitan al mal y a la muerte. Al mal porque terminan con delitos o crímenes graves y a la muerte porque te lleva a la guerra civil. Entonces Winston Churchill escribe esto que es sobre el monopolio de la tierra y dice que la tierra es la madre de todos los monopolios, básicamente, ¿no? Pero después dice que no es un problema, no es un ataque al individuo, es un ataque al sistema. Acá lo que está mal no son los peronistas, los radicales, los que hayan hecho antes o después. Acá lo que está mal es el sistema, independientemente de los hombres. No es el hombre que es malo, es la ley que está mal hecha, es la ley la mala. Dice, no es que el hombre es culpable de hacer lo que la ley permite, todos hacen lo que la ley permite. Si usted tiene plata y dice, va a un asesor económico y le dice, ¿qué hago con esta plata? Y compra tierra o comprate una casa, total, prácticamente te vas a quedar con todo el alquiler y vas a pagar muy poco de impuesto. Comprar tierra, la tierra no está cargada por impuestos. Entonces él dice, no queremos castigar al propietario, queremos modificar la ley. De lo que se trata es de cambiar el derecho. Y una ley cambia el derecho, porque la ley de enfiteusis transforma al derecho en derecho natural. El Código Civil transformó al derecho en derecho positivo. Bueno, esto es lo que sigue produciéndose una brutal desigualdad. Esto es Brasil, Retiro, Puerto Madero, Caracas. Y cuando vos tenés esto, lo que vas a tener es que la tasa del crimen va a crecer y que la tasa de homicidio va a crecer. Este es el debate. O esta es una foto, pero la India es así también. Dice, ¿de dónde vendrán los próximos bárbaros? Y responde Henry George, repasad las afueras de las grandes ciudades y veréis a las hordas acantonadas esperando el momento propicio. Cuando se produce el estallido, se generan fuerzas volcánicas en el hombre, esa fuerza que encontraba ese obstáculo y entonces aparece todo lo que está apareciendo y lo que va a seguir apareciendo. Así que bueno, esta es la conclusión de esta charla, de tratar de ver que este problema de la ley, este problema del relativismo jurídico está claramente tratado en los debates sobre la pobreza entre Guillermo de Ockham y los benedictinos o los dominicos, y que es precisamente una obra literaria que ha tenido tanto éxito, pero que tiene varios niveles de lectura. Entonces es una invitación, como hace acá Atzo de Mer, dice, en los años que descubrí el texto esto lo dice Humberto Eco, existía el convencimiento que solo debía escribir
revestirse de compromiso con el presente. No hay que investigar el pasado, porque el pasado está escrito y nadie puede cuestionar el pasado. Así que hay que de compromiso con el presente para cambiar el mundo. Quizá tú, buen lector, puedas reflexionar quién fue y qué hizo el Fray Guillermo. Entonces es una invitación a la gente para que abrace el nombre de la rosa, que están ahí todos, porque yo, por supuesto, voy a los escritos que más me interesan, que es respecto a que la base de la pobreza está en la ley. Que quien tiene la ley va a definir qué tipo de sociedad se hace, pero hay una cantidad de otros debates que si ejercemos la plegaria del desciframiento, nos ponemos a trabajar y a pensar y a pensar y a pensar, creo que va a traer muchas cuestiones positivas. Y además, yo en la medida que releí el nombre de la rosa y viéndolo actuar al Papa Francisco, pude ver con claridad cada uno de los movimientos que está haciendo. El Evangelii Gaudium, el apartar a los romanos, él dice: yo de economía no entiendo nada, el problema de economía, legislenlo ustedes. Eso es un problema, apartándose de esa injerencia que tuvo la Iglesia en la vida política argentina, española, francesa, hasta hace relativamente poco. Uno podrá decir: no, pero la Iglesia ya está cambiando. Sí, la Iglesia está haciendo cambios fantásticos, cambios muy grandes, muchas cosas de las que vemos, pero todavía estos temas no se tratan. Acá lo que se trata es de atacar y ver qué problemas hay con el derecho, y para que nuestros políticos y abogados puedan salir de esa situación relativista y que se transformen los Agustín de Hipona, los sinvergüenza de Agustín de Hipona, puedan transformarse en San Agustín. El camino está ahí. Los cosmólogos precopernicanos, si bien les tenían pánico y odio porque les estaba dando en el centro neurálgico del sistema Copérnico, pero eran genios, porque estaban trabajando en una ciencia que partía de un principio errado, pero ellos con los pocos instrumentos que tenían podían ver lo complicado que era todo. Entonces nuestros abogados y nuestros economistas que están entrampados, en la medida que hagan un esfuerzo, pueden encontrar el camino para producir las reformas en la ley, para que volvamos a ser el país soñado por nuestros padres fundadores y que vuelva a reinar la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los argentinos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo me pregunté, el segundo libro ese de Aristóteles realmente existe. Yo me lo pregunté eso. Sí. Yo creo que existe porque efectivamente la comedia tiene eso de maravilloso. Vos cuando utilizás el teatro, ¿qué es? El teatro que intenta mostrarte las caras de la naturaleza humana. En este momento están dando una novela en la Argentina, una novela brasilera, que es tremenda, porque Macbeth queda reducido a un poroto al lado de la novela esta brasilera. Tal es así que los personajes no pueden creerlo, las evidencias no las pueden creer. Entonces el personaje principal, que por supuesto rechaza todo lo que le dicen, empieza a través del esfuerzo del desciframiento a ver signos, lo que decía precisamente San Agustín, signos y signos sobre los cuales descifrar cómo está la cosa. Y efectivamente, yo no sé si existió o no existió, pero está claro que los razonamientos son correctos. Y Guillermo de Oca me dice: ¿qué mejor que alguien que se burle de lo que estoy diciendo? Yo tengo que tener
la fuerza para poder rebatir al que se ríe. Porque dice, fíjate vos que dice, al hombre serrano se lo combate con la risa y al que se ríe con la seriedad. ¿Entendés? Entonces se viene un estúpido a reír lo que está diciendo y luego te digo, bueno, serio. Eso es exactamente lo que el accionar de Guillermo de Ockham en varios pasajes de la novela. ¿Te das cuenta? Cuando agarra, se encuentra con el Dulcino, por ejemplo, que se burla y hace tonterías, entonces ahí se pone serio y le discute en serio. ¿Entendés? Entonces yo calculo que sí está. Yo te iba a decir que esto que dice Guillermo de Ockham, realmente, lo que explicaba, lo que entendí, que realmente sigue siendo un tema de actualidad, ¿entendés? Esto, lo de la tierra, de que realmente, el ejemplo que ponía del visto ¿cómo se llama?, del capitalismo con el trabajador, que es como que todos los que manejan esto hacen ver que es un problema entre nosotros mismos, cuando realmente no vemos que con los que tenemos que combatir pasan como desapercibidos. No, pero además, fíjate vos, no solo pasan desapercibidos, sino que vos lo tenés, que son los grandes hombres. ¿Quién va a ser el que da la caridad? Cuando vos ves algún evento así, ¿no? Es la oligarquía, los lores, los dueños de los señores de la tierra, o sea, la oligarquía, es lo que cuando hay una cena benéfica, ellos van y ponen plata, te das cuenta, entonces, uy, qué buen tipo este personaje, que nunca trabajó, multimillonario y encima es buen tipo, y además, ¿qué hace? Fíjate vos, banca centros de estudio. Todos los think tanks y las universidades argentinas, las privadas, están todas bancadas por los señores de la tierra. Claro, allá los lores tienen nombre de príncipe, acá no tienen nombre de príncipe. Eso es lo único que se respetó de la Constitución. No hay títulos de nobleza, pero el sistema que sostiene la nobleza sigue estando. Entonces ellos hacen la caridad. ¿Con qué plata? Con la plata que obtienen a través de un perverso sistema que ellos dominan a través de los centros de estudio. Y cuando las universidades se le ponen medias obras, generan, porque lógicamente hay una reacción. La izquierda no reacciona, pero reacciona mal. Porque la izquierda, en vez de decir vamos a cambiar el sistema, dice vamos a cambiar dos o tres cosas para sacarle a y no es así, vos tenés que cambiar el sistema para que el sistema sea básicamente justo. Sí, es como te van a hacer esto que hablabas, que planteabas, por ejemplo, toda la guerra que ha hecho Estados Unidos en el Medio Oriente, pero que se hace ver como un lobby como que es Estados Unidos, cuando realmente son dos o tres señales de la tierra, como los Rockefeller, por decir algo, que son los que generan como incertidumbre en un contexto para hacer deformar las palabras o el significado de la frase como terrorismo, libertad, ¿me entendés? Claro. Hacen una destrucción en estos países y lo que hacen es saquear. Porque es interesante, porque dice, la tierra, dice Winston Churchill, es la madre de todos los monopolios. Entonces, el monopolio de la actividad financiera, los bancos son ellos. Después son los monopolios si vos ves en un par de empresas, la Nestlé, por ejemplo, tiene el 50% de los productos que se venden en el supermercado. Y la P&G otra mitad prácticamente. O sea, son todos grandes monopolios. Y el monopolio de las armas lo utilizan a San Agustín, mejor dicho, Agustín de Hipona, ese mismo razonamiento, queremos la paz, pero para buscar la paz tenemos que prepararnos para la guerra, porque solo la guerra lo da. Y ese razonamiento está presente en Bush, está presente en cada uno de los secretarios de seguridad de Estados Unidos, pero y de todo el resto de los sátrapas que dominan el mundo, digamos, ¿no? Sí, para justificar, ¿no? ¿Eh? Para justificar los saqueos y todo. Claro, para justificar, y porque sabe cuánto valen las armas y los aviones. Claro, es como que el poder de la palabra, no es lo que ellos presentan. Sí, por ejemplo, la crisis de acá es muy consciente que ahora que después la crisis del capitalismo que ha sido hace un par de años atrás, se generan todas estas condiciones de saquear a otros países, ¿me entendés? Y que debido a que ellos por ahí tienen el monopolio de las armas, las pueden vender. Y en vez de
cierta incertidumbre que vos no sabés cuál es la verdad y cuál no es la verdad, ¿entendés? Claro. Como por ejemplo, no sé, lo de Libia, que es el país más rico de África, que está reorganizando. Bueno, hay una cosa que está cambiando dramáticamente, porque como decía George Orwell, quien maneja el pasado maneja el futuro, pero quien maneja el presente maneja el pasado. Por eso es que vos todavía no te enterás que fue la Revolución de Mayo, porque los dueños de la tierra, acá en Londres, en Estados Unidos, son los que manejan el presente, los medios de comunicación. Y manejando el presente, vos no te enterás de cuál fue tu pasado. O sea, los americanos creen que la revolución, la segunda revolución, la de Lincoln, dicen no, fue para liberar esclavos. Esa fue la contrarrevolución. La estrategia fue finalmente bueno, esto hay mucho trabajo, ¿no? Que puso la libertad de esclavos como pantalla, pero era generar la unión. ¿Y la unión para qué? Para quitarle todos los, someter a todos los estados de la unión. Entonces pasó, la unión es como el nacionalismo de Mitre acá, terminó con la autonomía de los estados y un estado central que domina sobre todo. Entonces hay mucho para trabajar, pero todo esto se soluciona con una simple reforma tributaria, porque si vos atacás a la tierra como factor de producción y es la fuente de los ingresos públicos, se acabaron los valores de la tierra. O sea, ahí dice, la foto dice, ellos están peleando contra el enemigo equivocado. Están peleando el trabajador contra el capital. No, el enemigo está afuera. Eso precisamente es la escala del neoliberalismo. Sacar al factor de producción para afuera para que quede el capital con el trabajo. Y eso genera una situación tremendamente injusta, por eso es que Perón dice, ¿cómo se llama esto? Que tratamos de hacer justicia a través de una ley, pero sin modificar el régimen de impuestos. Y llamámoslo justicialismo, porque estamos haciendo justicia. Pero estás haciendo justicia sin meter en el ring, no peleando, haciendo pelear el trabajo contra el capital, pero no metiendo a la tierra en el medio de la pelea. Por eso las palabras de Churchill que podrás ver en el video son clarísimas. Nosotros no estamos contra los propietarios de la tierra, no los queremos perjudicar, lo que queremos es hacer justicia y modificar la ley, para que sea el aumento del valor de la tierra que es creado por la sociedad vuelva a la sociedad. Por eso es que cuando Mitre, para destruir la Constitución argentina, dice que el derecho enfiteutíco es un derecho, es comunista, en el fondo es comunista, dice. La ley de enfiteusis. ¿Por qué? Porque vos tenías que pagar por la tierra. Fíjate vos que vos pagás el 3,5% por el valor de tu auto, que el auto no es un bien dado por Dios, es un bien dado por los hombres, por el trabajo del hombre. No debería pagar ningún impuesto. Pagás el 3,5% y por la tierra no quieren pagar el 1,5%. ¿Te das cuenta? Acá no se paga nada por la tierra, todo se reembolsa. Cuando hay una reforma tributaria, por eso la renta se puede transformado por el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario ataca a lo edificado, pero no a la tierra, que es la que sube de precio y hace imposible los alquileres. Por eso es que en esta cita Churchill dice que el precio de la tierra es la causa de la pobreza. Es lo que dice. El precio de la tierra es la causa de la pobreza. Si vos tenés un impuesto sobre la tierra queda accesible para todos los trabajadores, para vivir y para trabajar. Y entonces, si los trabajadores tienen acceso a la tierra, no hay causa de pobreza. Y se genera una sociedad igualitaria, de hombres libres de impuestos, porque inclusive el que no tenga tierra se ve beneficiado. ¿Por qué? Porque no pagará impuestos por el cigarrillo que fuman, ni por el arroz que consumen, ni por absolutamente nada. No habrá impuestos que graven al consumo. Porque los impuestos, todos los impuestos al trabajo y al consumo van a parar al consumidor final. En definitiva,
En cambio, la renta no es posible trasladarla a precio. Esto es interesante, los economistas no lo ven porque para ellos la renta no existe. Este hombre que está ahí afuera sosteniendo el ring y llevándose toda la plata, ellos no lo ven. El INDEC no mide el valor de la tierra, por lo tanto no mide el valor de los alquileres, como si no fuese que el principal es acción de los trabajadores el pago del alquiler. ¿Entendés? Es una locura total. Pero fíjate vos a qué niveles ha llegado, de corromper de qué manera la ciencia económica. Porque vos decís, pero escúchame, economista, pero vos no te das cuenta de esto. No. Y por algo será. Porque yo lo aprendí así, los libros están no para pensar, los libros están para conocer la verdad. Y yo fui a la Facultad de Ciencias Económicas para aprender una técnica para sobrevivir. Nadie va a la Facultad de Ciencias Económicas pensando, ¿cómo podemos hacer para que nuestra economía sea más competitiva? No. ¿Qué es el economista? ¿Qué es el contador? Un auxiliar del imperio. O encima lo tenés que pagar vos para que vos pagues impuestos. Es una locura total. Y acá nadie piensa, porque el que piensa muere. Lo dice claramente Guillermo de Ockham en otro de ellos. El pensar significa estar en situación de peligro, porque te van a prender fuego. ¿Entendés? Ya no sucederá el prenderlo fuego, pero te van a quitar la beca de estudio, te van a sacar de todos los claustros académicos, no vas a ganar un concurso jamás, te dejan fuera. O decís lo que se dice, o estás afuera. Eso es un peligro para la sociedad. Peligro como lo ve el Burgos, como es Jorge de Burgos, el que hace del ciego. Dice, si alguien piensa distinto, esto se rompe todo. Entonces no hay que dejar que la gente piense, hay que atemorizarlo, meterlo en pánico, miedo, porque solo con el miedo la Iglesia va a tener autoridad. Mirá que es distinta la posición del Papa Francisco, que invita a todos a hacer lío, piensen distinto. A ver, pensemos que acá lo que está pasando es que nadie piensa. ¿Entendés? Te está invitando a los jóvenes, porque saben que los grandes no lo van a poder hacer. Entonces los jóvenes piensen, anímense. Entonces yo pienso que esto puede ser el camino para que algunos jóvenes agarren por esta vía y lleven adelante el único proyecto nacional que es el de la Revolución de Mayo. La gente recita el Padre Nuestro sin saber de qué se está hablando. ¿Quién? Los curas. Los curas no saben porque no han generado la plegaria del desciframiento. Cuando vos te enterás por qué el Padre Nuestro dice lo que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, vos te pensás que vas a ir al cielo y no vas a tener una nube donde vivir, y que toda la nube va a pertenecer a Caín y a Abel Inc., que te vas a tener que pagar un alquiler, y que vos no. Entonces, venga a nosotros tu reino, el reino es la organización civil que tiene ese reino, no el reino de los cielos. Hay un libro un escrito muy interesante que lo podés ver en nuestro blog, de Henry George, expuesto en Glasgow, en el año, también para esta época, para 1900 y pico, que se llama Venga a nosotros tu reino. Cuando vos descifrás el Padre Nuestro, estaba clarísimo. ¿Cómo nadie me explicó esto? Más vale que no te voy a explicar nada. Más vale que los curas y los seminarios son refugios de holgazanes. Nadie tiene que saber nada. Repitan como loro lo que se dice y no piensen. ¿Cómo vas a interpretar? La interpretación nada, repetir lo que se dice y así se enseña en todas las universidades. Vos vas a estudiar Derecho Civil y entonces el primer día, artículo 1, y el último día, el artículo 40, y a recitarlo de memoria. Eso es como se enseña Derecho, como se enseña Economía. Así que bueno. Gracias. Muchas gracias.